ciclo va a tener una amplitud de 1.25 centímetros. Para el quinto ciclo hacía lo mismo, nada más que como son 5 ciclos, pues multipliqué 2pi, porque 2pi vale un ciclo, por los 5 ciclos. Entonces 2pi por 5, pues me va a dar 10pi. Entonces por eso pongo aquí 10pi y aquí pongo 10pi también. Y hago exactamente lo mismo y me dice que después de que hayan transcurrido 5 ciclos, va a tener una amplitud de 6.28 centímetros, lo cual es aceptable porque, si ustedes recuerdan, este caso de resonancia, pues tiene la característica de que su amplitud va a ir aumentando conforme vaya pasando el tiempo. Entonces, si ahorita yo determino, por ejemplo, la amplitud al sexto ciclo, al séptimo, octavo, etcétera, el que se me ocurriera a mí, pues mi amplitud tiene que ir creciendo. Y si, por ejemplo, determino la amplitud al tercer ciclo, pues tendría que ser menor a esta, pero, perdón, mayor a esta, pero menor a esta otra, ¿verdad? Porque sería la del tercero. Y entonces esa característica tiene este fenómeno de resonancia que ustedes ya en su investigación por ahí tienen, ¿verdad? Que es un sistema donde la amplitud crece. Entonces el inciso A y el inciso B pues ya estaban listos, ¿verdad? Que era la amplitud del primer ciclo, aquí está, la amplitud al quinto ciclo, aquí está. Yo les pedí que determinaran, que ustedes vieran si podían determinar lo que era el inciso C. Y para el inciso C me pide determinar los instantes. Es decir, cuando hablo de instante, pues ustedes recordarán desde la unidad 2 que se refiere al tiempo. Entonces me pide, pues sí, ya sabes que esta es la amplitud del primer ciclo y esta es la amplitud del quinto ciclo, pero ahora me pide determinar en qué tiempo se va a generar este primer ciclo y en qué tiempo se va a generar estos 5 ciclos. No sé, a lo mejor el primer ciclo ocurre a los 30 segundos y los 5 ciclos, no sé, a lo mejor a los, no sé, 20 segundos. Bueno, suponiendo que este ocurre al 1 segundo o a los 2 segundos y esto a los 20 segundos, no sé, tiene que suceder obviamente después, pero eso lo puedo determinar, porque ya que tengo las amplitudes, ahora cuánto tiempo ha transcurrido o los instantes. Entonces, no sé si alguien lo determinó, que nos pudiera ayudar con ese inciso C y nos diga cuál es el instante del primer ciclo y cuál es el instante de los 5 ciclos. Obviamente tiene que ser mayor uno que el otro, puesto que el tiempo va aumentando. ¿Alguien lo determinó? ¿Alguien tiene por ahí algún valor, algún cálculo que hizo? Lo hacíamos como la unidad pasada. No sé si alguien tenga por ahí un instante que nos quiera ayudar. Bueno, yo sí lo hice, pero no sé si esté bien el resultado. Adelante, joven, aquí lo checamos. Dígame qué resultados tiene. Bueno, en el instante del ciclo uno es 0.2221 segundos. Ok. ¿Y el del quinto? El quinto es 1.1108 segundos. Ok. Muy bien, joven. Es correcto. Es correcto, ahorita lo vamos a checar. Es correcto, está bien. Está bien esos instantes. ¿Alguien más? ¿O alguien le dio un valor distinto? ¿O el mismo, ¿verdad? También. A mí sí me dio un valor distinto, Inge. ¿Cuánto le da, joven, por favor? 0.22 segundos y en el otro 1.09. Pues el primero sí es el mismo, ¿no? Porque a su compañero también le dio punto 22 y otra cifra, pero también le daba punto 22. Ahí el que le cambió fue el del quinto ciclo. ¿Qué instante le da? ¿A mí o al compañero? A usted, joven. 1.09. 1.09. Y casi lo mismo, porque su compañero creo que me dijo 1.11. Pudiéramos a lo mejor hablar de cifras. Ahorita vamos a checarlo. Gracias, joven. ¿Alguien tiene un valor distinto o el mismo que sus compañeros? ¿O no tiene nada? Pues, ¿para qué? Ok. ¿Cómo determinamos ese inciso?
ya tengo la amplitud al primer ciclo y la amplitud al quinto ciclo, ya está por demás. Aquí está, 1.25 y 6.28. Para yo calcular los instantes, lo hago de la misma manera como he estado trabajando en la unidad 2. Entonces voy a igualar mi frecuencia o mi velocidad angular. Le voy a poner aquí el subíndice 1. ¿Por qué le pone subíndice 1? Pues para hacer alusión que estoy hablando del primer ciclo. Pongo el argumento y pongo W1, T1. Ese 1 que estoy agregando, repito, únicamente es para hacer alusión que estoy hablando del primer ciclo. Lo igualo, ¿verdad? Lo igualo con, en ese caso, lo que vale un ciclo, ¿verdad? Lo que vale un ciclo, y un ciclo en este caso es 2pi. 2pi. Entonces igualo la frecuencia circular y el tiempo, que se le conoce como argumento, a lo que equivale un ciclo. De aquí, pues lo que yo tendría que hacer sería despejar. Despejar, ¿qué es lo que quiero conocer? El instante, o sea, t al primer ciclo. Y entonces me queda despejado 2pi, que es lo que vale un ciclo, sobre W1, es decir, sobre la frecuencia circular o sobre la velocidad angular. A la hora que sustituyo, que nada más eso faltaría, pongo aquí 2pi, ¿verdad? Que equivale a 2pi radianes, ¿no? Básicamente 2pi radianes, sobre la frecuencia circular 1, ¿verdad? Que estoy hablando del primer ciclo. Aquí en la frecuencia circular ya no voy a poner 2pi, así como aquí va, porque ya no estoy hablando de ciclos. Ahora ya voy a poner el valor de esa frecuencia circular, porque aquí ya tengo lo que vale el primer ciclo. Aquí ya pongo 28.28 radianes sobre segundo, que es mi velocidad angular. Y entonces ahí ya determino cuánto vale T1 o mi instante. ¿Cuánto da aquí? Dos pi entre 28.28, ¿cuánto da, joven? A 0.22. Sube punto 22. A lo mejor da más cifras, ¿verdad? Pero vamos a poner nada más únicamente las dos. 0.22 segundos. Quiere decir que el primer ciclo se va a tardar en transcurrir, para que haya transcurrido un ciclo, va a ser a los 0.22 segundos y va a alcanzar esta amplitud, ¿verdad? 0.22 segundos y va a alcanzar una amplitud de 1.25 centímetros. Con el quinto ciclo hago exactamente lo mismo. Ahora le voy a poner aquí el subíndice 5 para hacer alusión que estoy hablando del quinto ciclo y T5. Y ahora lo voy a igualar, pues ya no con 2pi, sino con lo que equivalen 5 ciclos, que dijimos que 2 por 5, pues son 10. Entonces voy a poner aquí 10pi. Y hago lo mismo, despejo y digo T5 será igual a 10pi sobre W5. Y entonces mi T5 va a ser igual a 2pi radianes sobre lo mismo, ¿verdad? Porque la frecuencia circular vale lo mismo. 28.28 radianes sobre segundo. Y aquí me da el instante. ¿Cuánto da? 2pi entre 28. Perdón, mentiras, aquí estoy mintiendo. Ya no es 2pi. Ya no es 2pi, ahí es 10pi. Porque estoy hablando del quinto ciclo. ¿Cuánto es 10pi entre 28.28? Da como resultado 1.11. Es correcto. 1.11, a lo mejor más cifras, pero vamos a poner 1.11 segundos. Quiere decir que el primer ciclo va a alcanzar esta amplitud y se va a dar cuando haya transcurrido 0.22 segundos. El quinto ciclo va a alcanzar esta amplitud de 6.28 centímetros y se va a dar cuando haya transcurrido 1.11 segundos. Y así pudiera yo seguir determinando al pasar de 6, 7, 8, 10, 20, no sé, 30 ciclos,
Y obviamente mi amplitud tiene que ir creciendo y pues va a pasar más tiempo, ¿verdad? Obviamente. Eso es lo que va a suceder. Y entonces ahí está, jóvenes, el inciso C, ¿verdad? Lo que es ya el instante al primer y al quinto ciclo. No sé si hay alguna duda, jóvenes, hasta aquí, para determinar esos instantes. ¿Alguna duda? ¿No? Ok, bueno, pues tomaré ese silencio como un no. Y entonces, lo siguiente que me pide determinar ahora es, fíjense, lo contrario. Ahora me dice, ¿cuántos cuántos ciclos tendrán que pasar para que la amplitud alcance 20 centímetros? Es decir, se fijan ahorita, al primer ciclo determiné la amplitud. Al quinto ciclo determiné la amplitud. Y ahora me pide cuántos ciclos tienen que suceder para que alcance una amplitud de 20 centímetros. Entonces, eso sería el inciso D. Inciso D. ¿Cuántos ciclos se requieren para que alcance una amplitud de 20 centímetros? A ver, jóvenes, ya en base a lo que llevamos, les voy a dar 5 minutos para que determinen cuántos ciclos se necesitan para que tenga una amplitud de 20 centímetros. O a lo mejor alguien ya lo tiene, ¿verdad? Y yo lo estoy subestimando. ¿Alguien tiene ya el resultado? O si no, esperamos 5 minutos para saber cuántos ciclos se requieren para alcanzar esa amplitud de 20 centímetros.
Muy bien, jóvenes. ¿Cuántos ciclos? ¿Cuántos ciclos se requieren para que alcance una amplitud de 20 centímetros? A ver, Padilla, Higinio Padilla, ¿cuántos ciclos? Higinio Padilla, Sí, aquí estoy, hijo, nomás que estaba poniendo a cargar mi computadora. ok. ¿Cuántos ciclos se requieren, joven, para que alcance una amplitud de 20 centímetros? No, no sé si esté bien. Dígame. Se requieren 3. ¿3 ciclos? Sí, por eso le digo, es que me equivoqué, a lo mejor en algo. Por eso, Fíjese, si se requerían 3 ciclos, al primer ciclo va a alcanzar una amplitud de al primer ciclo va a alcanzar una amplitud de 1.25. no, ok. Al quinto ciclo va a alcanzar una amplitud de 6.28. ¿Usted cree que al tercer ciclo alcance una amplitud de 20? No, déjeme checo en qué me equivoqué y ahorita le comento. Ok. Samuel Juvenal, ¿qué amplitud tendrá, perdón, cuántos ciclos se requieren para que alcance la amplitud de 20 centímetros? Samuel Juvenal. Aún no lo termino, profe. Ok. Dice por aquí en el chat José Armando Sandoval Soto que 16 ciclos tienen que pasar para que alcance la amplitud de 20 centímetros. Ok. ¿Cómo lo determinó? ¿Cómo lo determinó Sandoval? ¿Alguien tiene un resultado también parecido al de su compañero o diferente? Luis Puerta Viña. Todavía no lo determino, Inge. Ok. Sebastián. ¿Cuántos ciclos? No lo he hecho, Inge. Ángel Isaac. Perdón, Iván Isaí Trejo. Iván Isaí Trejo Valdivia. Ok. Ángel Isaac Morales. Ángel Isaac Morales. Jorge Raúl Cabrera. ¿Cuántos ciclos se requieren para que alcance esa amplitud de 20 centímetros? Bueno, a mí me dio 73.6 ciclos. Ah, caray, muchos ciclos. Ok, te lo checamos. A mí me dio 80. 80 ciclos. Ok, gracias, señorita. ¿Quién más? A ver, Manuel Enrique Mora. A mí también me dan 16, Inge, 16 ciclos. 16 ciclos. Ok, ¿cómo determinó esos 16 ciclos, joven? Bueno, yo hice una regla de 3, porque para un ciclo son 1.25 centímetros. Ajá, Entonces dividí los 20 centímetros entre 1.25. ok.
Ok, gracias. Fíjense, esa es la manera, pues ahora sí que más sencilla que yo pudiera determinar con una regla de 3, como su compañero me menciona, le dan 16 ciclos. Es decir, que él dice que tienen que suceder 16 ciclos para que alcance esa amplitud de 20 centímetros. Nada más que aquí como el desplazamiento, habíamos comentado, no es lineal, el que yo haga una regla de 3 no me va a brindar un resultado tan preciso. Yo quiero pensar que sí son esos 16 ciclos o cerca de esos 16, pero ahorita hay otra manera, o sea, a lo mejor alguien lo hizo también de otra forma, su compañero, y le dan 16 ciclos. La forma precisa en la que yo lo debo de hacer, o bueno, no que deba, sino que es la forma para obtener el resultado correcto, es por medio de mi ecuación para determinar la amplitud, en este caso 3. ¿Cómo lo determino? Bueno, yo tengo por aquí una fórmula para este caso 3 que dice que la amplitud es igual a menos la deflexión, ¿verdad? Elástica por WT, que es el argumento, frecuencia circular y el tiempo, dividido entre 2 por por el coseno de WT. Esa es la fórmula, ya la saben ustedes para determinar la amplitud. Pero yo ya conozco la amplitud, yo ya conozco que la amplitud es de 20 centímetros. Lo que quiero saber es cuántos ciclos se requieren para que alcance esa amplitud. Por ahí ya tengo algunos valores, algunos compañeros, una señorita decía 70, 80 y tantos ciclos, y hay dos jóvenes que dicen que 16. Vamos a determinar cuántos ciclos se requieren. Yo utilizo esta fórmula. ¿Por qué? Porque esta es la fórmula para determinar la amplitud del caso 3, cuando existe resonancia. Y entonces digo aquí será igual a 20 centímetros. ¿Por qué 20 centímetros? Porque yo ya conozco esa amplitud. El problema me dice que para que alcance 20 centímetros. Y entonces aquí tengo la deflexión, que también ya la conozco, la determiné, que es menos 0.4 centímetros, multiplicado en este caso por lo que vale un ciclo, que son 2pi, ¿verdad? 2pi, ahí le voy a poner 2pi, y voy a agregar una n porque quiero saber el número de ciclos. Y aquí voy a poner mi n sobre 2 por el coseno de lo que vale un ciclo, que es 2pi. Ya no vuelvo a poner la n porque ya la tengo aquí, para ahorita despejar. Quiero conocer el número de ciclos. Entonces aquí a partir de esto, bueno, pues paso este 2 multiplicando y entonces me va a quedar aquí 2 que multiplica a 20, ¿verdad? Igual a menos 0.4 por 2pi, ahí 2pi n. Y oiga, ¿qué le dice? ¿Qué le pasa al coseno de 2pi? Bueno, el coseno de 2pi es 1, ¿verdad? Entonces está indicado 1, por lo demás está indicado. Coseno de 2pi es 1, por eso ya lo efectúo y ya no se pone. ¿Verdad? Coseno de 2pi es 1. Y entonces hasta eso me queda de esta manera. Y entonces digo, bueno, pues 2 por 20 son 40, igual a menos, perdón, 0.4 que multiplica a 2pi por n. Y aquí ya nada más despejo y digo que n va a ser igual a 40 que divide a 0.04, perdón, 0.04, mentiras, con 0.04, 0.40, 0.4 y multiplicado por 2pi. Y aquí van a decir cuántos ciclos. ¿Cuántos ciclos son, jóvenes? ¿Me dicen por favor el resultado de eso? 15.91. 15.91. 15.91 ciclos.
Quiere decir que quien sacó ahí con una regla de 3 estuvo muy cerca porque me dijeron 16 ciclos. Pero no son 16 ciclos, son 15.91, o sea, casi 16 ciclos para que alcance esa amplitud de 20 centímetros. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando sucedan 16 ciclos no voy a tener una amplitud de 20, voy a tener una amplitud poquito mayor a 20 centímetros. Poquito mayor, entonces realmente el resultado es 15.91 ciclos. Pudieran decir que aproximadamente 16 ciclos. Sí, sí es verdad, pudieran decirlo, pero no son 16. Porque tan solo si ustedes lo meten a la ecuación, acá, se van a dar cuenta que no les va a dar 20 a los 16 ciclos, a lo mejor les dé 20 punto y algo, o sea, más de 20 centímetros. Y para yo saber exacto, quiere decir que casi cuando se cumplan los 16 ciclos, o sea, casi llegando a los 16 ciclos, es cuando va a alcanzar la amplitud de 20 centímetros. Entonces, el resultado es 15.91 ciclos para que alcance una amplitud de 20 centímetros. Utilizando, pues, la ecuación que tengo aquí, ¿verdad? Mi ecuación de amplitud, nada más me voy despejando, ya tenía la amplitud de 20 centímetros, aquí el coseno de 2 pi es 1, me queda esta parte, luego esta otra, efectúo la operación y despejo. No sé si hay alguna duda hasta aquí, jóvenes. ¿Dudas? No, ¿No? Inge. No, Inge. Oh, Bueno, a mí de mi parte me quedó más claro. ok. Quien había sacado por ahí los que eran 16 ciclos, pues ya saben cómo tenía que, o cómo tiene que elaborarse, ¿verdad? Entonces, de tarea, ahora de tarea, voy a ponerle por aquí, de tarea van a hacer con este mismo ejercicio, pero ahora van a determinar, calcular amplitud y, eh, y el ciclo, amplitud y ciclo, cuando al instante de 0.5 segundos, 0.5 segundos, al instante de 1 segundo, al instante de 1.25 segundos, 1.25 segundos y al instante de 1.5 segundos. Es decir, que ahora van a determinar con este mismo ejercicio, repito, la amplitud y el ciclo, que me digan, mire, cuando haya pasado 0.5 segundos, va a tener una amplitud de tantos centímetros y va a haber pasado 3 ciclos, por ejemplo. Cuando haya pasado 1 segundo, va a tener una amplitud de 6 centímetros y van a haber sucedido 8 ciclos en estos instantes. De tarea, jóvenes, para que por favor la realicen. Necesito que hagan las tareas, necesito que se pueda determinar, pues obviamente esa amplitud y ese número de ciclos. Hagan la tarea, jóvenes. No únicamente es conectarse, estar conectados y irse a dormir y no hacer las cosas, sino hacer esa tarea para que en el examen no tengan ningún problema. Sí, espero que la unidad 3 les vaya un poquito mejor, o mejor, ¿verdad? O que todos puedan acreditar. Hay personas que no suben actividades, ya lo había comentado, pero bueno, casos de que pues ya no estamos en otro nivel para estarles recordando. Aquí está la amplitud y el ciclo. Me van a dar dos resultados. ¿Qué amplitud y cuántos ciclos en todos estos instantes? 0.5, 1 segundo, 1.25 y 1.5 segundos. Por favor, de tarea para la próxima clase. Mañana viernes, jóvenes, no hay clase. Sí, mañana viernes no hay clase. Tenía yo pensado darles clase mañana, pero mañana me es imposible poder estar con ustedes. Mañana viernes, sí, mañana viernes 7. El lunes es 10 de mayo, sí, el lunes hay actividades normales. De mi parte, yo les doy el día, ¿verdad? Para que lo pasen
de alguna u otra manera con su mamá. Entonces, el día lunes les doy yo el día 10. Yo, ¿verdad? No significa que no vaya a haber actividades. Yo, clase de vibraciones, el lunes no hay. Entonces, nos veríamos hasta el martes con esa tarea. Pero antes de que se me vayan, todavía no se emocionen. Voy a poner la introducción al tema que vamos a estar viendo, ¿sí? Que se llama vibración forzada, sigue siendo vibración forzada, pero ahora vamos a hablar de lo que es el desbalanceo, ¿sí? Desbalanceo. ¿Ya copiaron la tarea? Si puedes subirle para tomarle foto, Inge, por favor. Aquí está, para pasar al siguiente tema. Aquí está, tarea, calcular amplitud y ciclo. Y listo, Inge, gracias. Ok. Y entonces, pues bueno, ahora vamos a ver, seguimos viendo vibración forzada, pero vamos a hablar de lo que es el desbalanceo. ¿Qué es desbalanceo? Les había dicho, bueno, pues para yo poder balancear en la unidad 4, nosotros primero tenemos que saber qué es que no esté, o qué significa el desbalanceo. Hay quien diga, bueno, pues desbalanceo es pues que no esté balanceado, ¿verdad? Lo contrario, efectivamente. ¿Qué pasa cuando algo está desbalanceado? Bueno, cuando algo está desbalanceado, no se generan fuerzas centrífugas en su rotación. Por eso ahí dice que en el caso de que un motor con una masa m subíndice 1, que está por ahí, gira en el rotor donde su centro de gravedad no coincide con su centro de rotación y montado sobre resortes, restringido a un movimiento armónico vertical. Dicho de otra manera y traducido al español, quiere decir que si yo no tengo el mismo peso a lo largo de todo el rotor y tengo una parte más pesada o más liviana, cuando este rotor gire a velocidades ya considerables, esa fuerza desbalanceada va a generar fuerzas centrífugas hacia afuera que me va a generar una vibración, un movimiento vibratorio. El problema del desbalanceo es una de las causas más, ahora sí que número 1, pudiéramos decir, que generan vibraciones. ¿Cuándo se da este desbalanceo? ¿Cómo lo pueden ustedes asumir? Si alguno de ustedes se ha fijado, es un ejemplo bien básico, en su lavadora, quien algún día se ha enterado o le ha tocado lavar, etcétera, y si nosotros no echamos la ropa bien acomodada en lo que es la lavadora y la lavadora empieza a girar lo que es el centrifugado, o sea, empieza a exprimir y empieza a girar. Cuando la ropa no se encuentra bien distribuida, no sé si empiecen a darse cuenta que la tina golpea. Algunas lavadoras no pueden arrancar, se detienen y tiene uno que ir a abrir la tapa, colocar ahora sí la ropa ahí más o menos distribuida. Y cuando digo más o menos es pues ahí a nuestro tanteo, ¿verdad? Porque no lo hacemos con peso y todo y una ecuación, no, sino únicamente más o menos distribuido y luego ya empieza a girar y ya si se encuentra ahora sí más o menos mejor distribuida, pues ahora sí arranca. Si no vuelve a pasar lo mismo, golpea contra las paredes de la lavadora. Eso sucede, ¿verdad? Y ahí lo que pasa, pues que está desbalanceada. Eso también si está desbalanceada la carga de la ropa. Por eso tengo que distribuirla de alguna manera uniforme. Sucede algo también con los vehículos. Si alguien ha ido en un momento a balancear su vehículo, ¿qué es lo que hacen? Que alguien que me diga, ¿qué es lo que hacen cuando balancean un vehículo, joven? ¿Alguien se ha dado cuenta que ya balancearon, le dieron alineación y balanceo a mi vehículo? ¿Qué es lo que le hicieron? Cuando lo balancearon, alinear es otra cosa, pero ¿qué le hicieron cuando lo balancearon? Alguien que se haya fijado que nos quiera comentar. Bueno, parece, no estoy seguro, no recuerdo bien. Pero es cuando les ponen como unas cositas en las llantas que las lleva usted y
los meten como en una máquina y lo empiezan a rodar y luego ya le ponen como unos fierritos supuestamente para que sea menos la vibración o algo así, no recuerdo bien. Ok, así es, joven, gracias. ¿Alguien más que coincida con lo que su compañero menciona? ¿Qué le hacen a un vehículo cuando lo balancean? Porque luego salimos bien emocionados, ¿verdad? Y lo decimos, no, ya se siente diferente porque ya está alineado y balanceado. ¿Qué le hicieron? ¿Quién sabe? Pero se siente diferente. O a lo mejor ni se siente diferente. ¿Qué le hacen a un vehículo cuando lo balancean? Sí, pues como dice el compañero, nada más le ponen como esas pesitas para balancear la rueda. Así es. Estas pesitas son como unas grapas de acero que obviamente por lo general de metal, ¿verdad? No diríamos que de acero exactamente, de algún metal, que tienen un peso que por lo general está en onzas, es decir, pesan muy poquito. Son unas grapas que se le ponen en la orilla del rin. Si alguien se ha dado cuenta, una, dos grapitas le ponen por ahí. ¿Por qué le ponen esos contrapesos? Porque son como unos contrapesos. Porque, como dice su compañero, después de que suben el vehículo, ponen a girar las llantas, se dan cuenta esa máquina, pues ya les identifica que no pesa lo mismo todo el centro todo el eje, pues todo el rin no tiene el mismo peso. ¿Por qué? Pues por muchas características que más adelante veremos, ¿ya? Por muchas cuestiones. Y entonces lo que hacen es que esa máquina indica en qué ángulo y de qué peso deben de poner esa grapa para que ya ahora sí toda la rueda tenga el mismo peso y no se generen esas fuerzas centrífugas al girar. Y entonces ya cuando se colocan de manera correcta, ¿verdad? Porque si yo pongo una masa y lo pongo donde me dé mi gana, pues no voy a lejos de beneficiar o de mejorar el problema, pues voy a ahora sí que agravarlo, ¿verdad? Entonces lo coloco ahí en el ángulo y del peso que me está diciendo, lo coloco y ahora sí vuelvo a hacer otra rotación y se corrige su desbalanceo. Entonces ya ahora sí ya no se encuentra desbalanceada, ahora se encuentra balanceada. Básicamente, eso es lo que se tiene que hacer, ¿verdad? Lo que se tiene que generar en ese caso, ¿verdad? Balancear para que ya no se generen esas fuerzas centrífugas. Y es lo que hacemos, agregamos una masita, una pequeña masa, en alguna de las partes, a lo mejor una, dos, ¿verdad? Para poder balancear. Y eso es lo que se hace en el ring, va en el ring. Es como una grapita. Ahora, nosotros no lo vamos a hacer en vehículos, ¿verdad? Nosotros lo vamos a hacer en rotores, en flechas. ¿Qué es lo que se hace? Por lo general hay dos maneras de hacerlo. Es agregando material, así como las grapas que ustedes me mencionan, o quitando material. Por lo general se agrega, porque imagínense que ustedes fueran a balancear su vehículo y en lugar de agregarle esa grapita, esa masa, dijeran, no, pues sabe que vamos a hacer un pequeño agujerito al rin, porque lo puedo hacer también de esa manera, quitando material, hago un agujerito ahí y otro acá de este lado, pequeños, ¿va? Y ya está balanceada. Pues nada, yo creo que no nos iba a convenir que estuvieran perforando nuestro rin, porque ya hacen un daño en él, etcétera, ¿va? Entonces mejor se agrega peso, pero las dos maneras de hacerlo es correcto, tanto agregando como quitando. Con quitar hay que tener mucho cuidado, porque acuérdense que siempre que yo hago una perforación en un material, puedo de cierta manera debilitar o hacer o generar un problema a la estructura de mi material que lo haga más frágil, ¿verdad? Entonces, por lo general, la forma más recomendada es agregando y no quitando material, pero se puede hacer de las dos maneras. Entonces, básicamente, así es como lo hago, ¿verdad? Y ahí tenemos nosotros una nueva fórmula para determinar lo que es la fuerza de excitación que origina una fuerza centrífuga. Y va a ser la masa desbalanceada, que es M sub índice 1, la masa desbalanceada, multiplicada por el radio de la masa al eje de la flecha, que no es otra cosa que la distancia a la que se encuentra, y multiplicado por la frecuencia circular de excitación al cuadrado. Así determino yo la fuerza. Si ustedes recordarán en los problemas anteriores que hemos estado realizando, la fuerza pues no la daba el problema, que una fuerza de 15 newtons, que una fuerza de 20 newtons, etcétera. Esta es la fórmula para determinarla cuando tengo un sistema desbalanceado. Se manejan ya dos masas.
La masa del conjunto, que es la que conozco hasta ahorita, que hemos utilizado, que una masa de 8 kilogramos, que una masa de 3, etcétera, y la masa desbalanceada, que es M subíndice 1. No las puedo confundir, ¿por qué? Porque por lo general la masa desbalanceada es una masa muy pequeña, 0.010 kilogramos, o está en gramos, o está en onzas, y la masa del conjunto, pues es una masa más grande que siempre va a estar en kilogramos, ¿verdad? Que siempre va a estar 5 kilogramos, 10, 20, etcétera. Entonces, para decir, es que ya me voy a confundir, no sé cuál es una y cuál es otra. No, pues la masa desbalanceada siempre será la más pequeña, siempre será la masa que tenga ahí más pequeña. Entonces, vamos a empezar a hacer ejercicios de este tema. Vamos a ver lo que es una vibración, siguen siendo vibraciones forzadas, porque esa masa desbalanceada causa esas vibraciones, ¿va? Por eso es forzada, y se llama desbalanceo, jóvenes. Entonces, por el día de hoy, ahora sí es todo. Hacen esa tarea que les acabo de indicar. Va a ser su tarea 3.3. No olviden subir la 3.2. Se vence hoy. ¿Sí? Ahí está ahí en su plataforma. La 3.3 será el problema que les acabo de dejar de los instantes, que hay que subirla la próxima semana. Y que les he comentado, nos vemos hasta el martes. Que tengan un excelente fin de semana. Cuídense mucho y muchas gracias. Hasta el martes, Inge. Que tenga bonito fin de El semana.